Hola amigos y bienvenidos a Apologética con Marta. Hoy vamos a continuar con el segmento número 18 del estudio en Cristología y el enfoque de hoy es los eventos durante la Pasión de Cristo. Si es la primera vez que escucha este programa, puede encontrar todos mis programas radiales en podcast visitando mi página en línea apologeticaconmarta.org y yendo al enlace de programas radiales en archivo. También puede encontrar los programas radiales en Facebook bajo Apologética con Marta. Nuevamente el sitio en línea es apologeticaconmarta.org. Cuando hablo de la pasión de Cristo, aquí me refiero a todos los eventos que tomaron lugar en la semana que concluyó con la crucifixión de Cristo en la cruz. La semana de la pasión comienza con la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Ese día es hoy celebrado como el Día de Ramos. En ese día Jesús entró montado en un burro y el pueblo celebró su entrada triunfal colocando mantos en el suelo o cortando ramas de árboles y colocándolos en el suelo. La gente gritaba alabanzas y decían: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Esta entrada de Jesús a Jerusalén había sido profetizada sobre 400 años antes por el profeta Zacarías en el capítulo 9, verso 9, y dice: Alégrate mucho, hija de Sión, grita de alegría, hija de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti, justo, salvador y humilde. Viene montado en un asno, en un pollino, cría de asna. Zacarías fue profeta y sacerdote que nació en Babilonia y fue uno de los que regresó a Judá en el año 538 antes de Cristo, luego del pueblo judío ser liberado de la captividad babilónica. El día después de su entrada triunfal, Jesús llevó a cabo la segunda limpieza del templo. Jesús entró en el templo y echó de allí a todos los que compraban y vendían. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos que vendían palomas. Jesús estaba muy indignado y les indicó que su casa sería llamada casa de oración, pero que ellos la habían convertido en una cueva de ladrones. Muchos de los que cambiaban dinero y vendían palomas para sacrificio hacían trampas en el intercambio, robándole a los que venían a hacer sus sacrificios en el templo. El martes de la Semana Santa Jesús predicó y le advirtió a la gente sobre los resultados si ellos lo rechazaban. Él enseñó con las parábolas de los dos hijos, la parábola de los labradores malvados, la parábola del banquete de bodas. Explicó sobre el matrimonio y la resurrección, habló sobre los mandamientos, denunció a los fariseos y a los maestros de la ley por su hipocresía, habló sobre las enseñanzas antes del fin del mundo. También hizo las parábolas de las 10 jóvenes, las parábolas de las monedas de oro y las parábolas de las ovejas y las cabras. Estas últimas parábolas se refieren a estar preparados siempre para el regreso de Jesús, a continuar la obra de servirle al Señor, de compartir el Evangelio y servir a otros mientras esperamos a que Él regrese para nosotros entonces recibir una mejor recompensa. Y también hizo la advertencia de que Él regresará y separará de entre la gente a aquellos que le pertenecen y aquellos que vivirán eternamente separados de Dios. En esta última semana Jesús estuvo bien ocupado hablando sobre su reino, sobre cómo debemos de vivir en lo que Él regresa y habló de la justicia final. Vez tras vez Jesús habló sobre la vida eterna que solo se puede obtener mediante la fe en Él como Dios y Salvador. En el Jueves Santo, Jesús reunió a sus discípulos para lo que conocemos como la celebración de la Última Cena. El apóstol Juan documentó el evento en los capítulos de Juan 13 al 16, que incluyen Jesús lavarle los pies a los discípulos, la predicción por Jesús de la traición de Judas, la predicción por Jesús de la negación de Pedro y las últimas enseñanzas
a sus discípulos antes de la crucifixión, que incluye la promesa y la obra del Espíritu Santo, advertencias de cómo sus discípulos a través de los tiempos serían aborrecidos por el mundo, y la oración de Jesús por sí mismo, por sus discípulos y por todos los creyentes. Cuando Jesús oró, tú y yo estamos incluidos en esas oraciones. Cuando leas el capítulo 17 de Juan, pon tu nombre en muchos de esos versos en donde Jesús ora por tu protección, por tu perseverancia, por tu santificación y para que todo creyente esté unido en la verdad de Cristo. En Juan 17, verso 24, Jesús dijo, Padre, quiero que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy, que vean mi gloria, la gloria que me has dado porque me amaste desde antes de la creación del mundo. Podemos tener la confianza de que los que pertenecemos a Jesús sí vamos a ver su gloria en el reino de los cielos y en la tierra cuando Él regrese y haga todas las cosas nuevas. Luego Jesús y sus discípulos fueron a Getsemaní. Allí Jesús oró por sí mismo, ya que en su humanidad Él enfrentaría la última y profunda crueldad y tortura de la crucifixión. Luego que Él fue arrestado en Getsemaní, Él enfrentaría 6 juicios, 3 ante los gobernantes judíos y 3 ante los gobernantes romanos. Jesús enfrentó el primer juicio ante Anás, quien era el suegro de Caifás. Este juicio fue en la noche, inmediatamente luego de su arresto. Este juicio era completamente ilegal, ya que fue llevado a cabo en la noche. No tenían una acusación formal preparada, no tenían testigos y no había abogado para el acusado, lo cual era requerido por la ley judía. Todo esto hacía el juicio completamente ilegal y contrario a la misma ley judía. El segundo juicio fue ante Caifás. En este juicio trajeron testigos falsos y los mismos no podían atestiguar de forma uniforme. El tercer juicio fue llevado a cabo en la madrugada del viernes en un intento de ellos satisfacer la ley judía, que decía que los juicios debían conducirse en la luz del día. En este juicio le preguntaron a Jesús si Él era el Cristo, el Hijo de Dios, lo cual Él afirmó. El sumo sacerdote lo acusó de blasfemia. Una persona acusada de blasfemia debía recibir castigo capital, o sea, la muerte. Ellos llevaron a Jesús ante los gobernantes romanos para ser sentenciado, ya que los judíos no tenían el poder de sentenciar a nadie a la crucifixión. El derecho de llevar a cabo crucifixiones solo le pertenecía a los romanos. El cuarto juicio fue ante Poncio Pilato, quien era el gobernador de Judea. En este juicio acusaron a Jesús de ser una amenaza para rendirle tributo y pagos de impuestos al César, de pervertir a la nación y levantar una rebelión, y de declararse rey de los judíos. Pero cuando Pilato se enteró que Jesús era Galileo, él lo envió ante Herodes, quien era responsable de esa jurisdicción. El quinto juicio fue ante Herodes y aparece documentado en Lucas capítulo 23. Aquí Jesús no le contestó ninguna pregunta a Herodes. Herodes no encontró falta alguna y envió a Jesús de regreso ante Pilato para que Pilato se encargara de resolver la situación. El sexto juicio fue nuevamente ante Pilato. Pilato tampoco encontró falta, pero para satisfacer al pueblo, envió a Jesús a recibir latigazos para luego ser puesto en libertad. Sin embargo, el pueblo gritó en contra de Jesús. Entonces Pilato sacó a Barrabás, quien estaba en la cárcel por insurrección en la ciudad y por homicidio, y lo puso al lado de Jesús. El pueblo tenía que elegir a uno a quien Pilato le daría la libertad. El pueblo, a gritos, pidió que Barrabás fuera puesto en libertad y que Jesús fuese crucificado. Ante esta gran injusticia, Jesús fue condenado a muerte. Jesús llevó su cruz de camino al Calvario, y ya cuando no podía más,
encomendaron a Simón de Cirene a que se la cargara. Cuando Cristo llegó al Calvario, le ofrecieron vino mezclado con hiel para adormecer sus sentidos. Pero Jesús rehusó tomar la bebida. Luego Jesús fue crucificado entre dos ladrones. En su cruz habían puesto un letrero que decía: «Este es el Rey de los Judíos». Su primera expresión fue: «Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen». Luego los soldados dividieron sus ropas y echaron suertes por su manto. Sin darse cuenta, los soldados estaban cumpliendo las profecías en el Salmo 22, verso 18, que dice: «Se reparten entre ellos mis vestidos, y sobre mi ropa echan suertes». Los sacerdotes, los gobernantes, los soldados y la gente se burlaron de Jesús. Pero uno de los ladrones en la crucifixión creyó en Jesús. Jesús le contestó: «Te aseguro que hoy estarás conmigo en el reino de los cielos». El apóstol Juan estaba con María, la madre de Jesús, presenciando la crucifixión. Jesús le dijo a María: «Mujer, ahí tienes a tu hijo», en referencia a Juan. Y a Juan le dijo: «Ahí tienes a tu madre». Desde ese momento, Juan cuidó de María. Luego hubo 3 horas de oscuridad y Jesús agonizaba en la cruz. En su agonía Jesús dijo: «Dios mío, ¿por qué me has desamparado?». Luego Jesús indicó que tenía sed. Le dieron vinagre en una esponja. Cuando Jesús probó el vinagre, él dijo: «Todo se ha cumplido». Y en su última declaración, Jesús dijo: «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu». Al decir esto, Jesús expiró. Jesús murió por los pecados de toda la humanidad. Él vivió una vida que ningún humano ha vivido y murió una muerte en completa inocencia que ningún otro ser ha experimentado. Este evento abrió nuestras puertas a la vida eterna en el reino de Dios. En los Salmos podemos encontrar varias profecías relacionadas a la crucifixión de Jesús. En el Salmo 22 encontramos estas profecías que nos dicen: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lejos estás para salvarme, lejos de mis palabras de lamento. Dios mío, clamo de día y no me respondes, clamo de noche y no hallo reposo. Pero yo gusano soy y no hombre. La gente se burla de mí, el pueblo me desprecia. Cuantos me ven se ríen de mí, lanzan insultos meneando la cabeza. Este confía en el Señor, pues que el Señor lo ponga a salvo, ya que en Él se deleita, que sea Él quien lo libre. Como agua he sido derramado, dislocados están todos mis huesos. Mi corazón se ha vuelto como cera y se derrite en mis entrañas. Se ha secado mi vigor como una tela, la lengua se me pega al paladar. Me has hundido en el polvo de la muerte. Como perros de presa me han rodeado. Me ha cercado una banda de malvados. Me han traspasado las manos y los pies. Puedo contar todos mis huesos. Con satisfacción perversa la gente se detiene a mirarme. Se reparten entre ellos mis vestidos y sobre mi ropa echan suertes. En el Salmo 2, verso 2, fue profetizado que los reyes de la tierra se rebelan, los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido. En el Salmo 27, verso 12 dice: No me entregues al capricho de mis adversarios, pues contra mí se levantan falsos testigos que respiran violencia. En el Salmo 69, del 19 al 21, dice: Tú sabes bien cómo me insultan, me avergüenzan y denigran. Sabes quiénes son mis adversarios. Los insultos me han destrozado el corazón. Para mí ya no hay remedio. Busqué compasión y no la hubo. Busqué consuelo y no lo hallé. En mi comida pusieron hiel. Para calmar mi sed me dieron vinagre. El Salmo 88, verso 8 dice:
Me has quitado a todos mis amigos, y ante ellos me has hecho aborrecible. Estoy aprisionado y no puedo librarme. En el Salmo 34, verso 20 dice, le protegerá todos los huesos, y ni uno solo le quebrantarán. En el Salmo 31, verso 5 dice, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y en el Salmo 105, verso 28 dice, envió tinieblas y la tierra se oscureció, pero ellos no atendieron a sus palabras. Todos estos versos en los Salmos predicen eventos que luego ocurrieron en la vida de Jesús durante la crucifixión. Ningún otro ser crucificado cumple con cada una de estas profecías. Ahora, algunos escépticos y los seguidores del Islam no creen que Jesús murió en la cruz. Algunos creen que Jesús tomó una droga que lo puso en un estado de coma y que luego revivió en el sepulcro. Sin embargo, en Mateo 27, verso 34, el autor indica que Jesús rehusó tomar del vino mezclado con hiel para adormecer el dolor y solamente aceptó vinagre más tarde para aplacar su sed. La evidencia de que Jesús murió en la cruz es extensa. Antes que nada, el Antiguo Testamento predijo que Cristo moriría y Jesús cumplió con cada una de las profecías sobre el Mesías. Segundo, Jesús anunció muchas veces durante su ministerio que Él moriría. En Mateo 17, versos 22 al 23 dice, estando reunidos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Lo matarán, pero al tercer día resucitará. Y los discípulos se entristecieron mucho. Tercero, todas las predicciones sobre su resurrección, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, se basan en el hecho de que Él moriría. Solamente un cuerpo muerto puede ser resucitado. Cuarto, Jesús sufrió unas heridas graves, profundas y mortales. La noche antes de la crucifixión, Él no durmió ni un minuto. A Jesús lo golpearon, le arrancaron la barba, le dieron latigazos que le arrancaban la piel, exponiendo huesos y causando una pérdida de sangre extrema. Le pusieron una corona de espinas que causó aún más pérdida de sangre. Él se cayó cargando la crucifixión ya que estaba demasiado débil. Quinto, la naturaleza de la crucifixión asegura la muerte. Los soldados romanos habían perfeccionado el proceso y nadie escapaba vivo de una crucifixión. Jesús estaba colgado en la cruz desde las 9 de la mañana hasta antes que se pusiera el sol. Él se desangró de sus heridas, latigazos, de su corona de espina y de sus heridas en las manos y los pies mediante los clavos. Sobre 6 horas estuvo Jesús colgado en la cruz. Cada vez que se subía para poder respirar, él tenía un dolor inmenso al presionar en contra de los clavos. Sexto, a las personas crucificadas les rompían las piernas para acelerar la muerte. Pero Jesús ya estaba muerto, por lo que se cumplió la profecía de que ninguno de sus huesos sería roto. Juan, quien estuvo presente durante la crucifixión, escribió en Juan 19, versos 33-34, lo siguiente. Pero cuando se acercaron a Jesús y vieron que ya estaba muerto, no le quebrantaron las piernas, sino que uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante le brotó sangre y agua. Séptimo, el hecho de que Jesús botó sangre y agua luego que le abrieron el costado con una lanza es un detalle importante que muestra que Jesús estaba muerto. En marzo 21 del 1986, el Journal of the American Medical Society concluyó que Jesús había muerto según la evidencia científica de que probablemente su pulmón derecho había sido perforado con la lanza y que su pericardio y corazón fue perforado permitiendo que agua y sangre fluyeran ya separados debido a que la persona había muerto. Octavo, Pilato se aseguró de que Jesús estaba muerto antes de darle el cuerpo a José de Arimatea para el entierro.
Marcos 15, del 44 al 45 dice, Pilato, sorprendido de que ya hubiera muerto, llamó al centurión y le preguntó si hacía mucho que había muerto. Una vez informado por el centurión, le entregó el cuerpo a José. 9. Jesús fue envuelto en 75 libras de tela y especias y puesto en un sepulcro sellado por 3 días. Si él no hubiese muerto después de todo lo que sufrió en la crucifixión, definitivamente hubiese muerto asfixiado por el vendaje, por la falta de comida y agua y por la falta de tratamiento médico. Un detalle muy importante es que nadie pudo ofrecer el cuerpo muerto de Jesús luego de que el sepulcro fue encontrado vacío. Sin embargo, vamos a ver en el próximo episodio que sobre 500 personas fueron testigos de ver a Cristo resucitado. El significado de la crucifixión y la resurrección de Jesús tiene consecuencias eternas para nosotros. Podemos estar seguros que todo el que pone su fe en la salvación mediante Jesús por el perdón de los pecados, también recibirá un cuerpo glorificado, preparado para vivir por toda la eternidad. Filipenses 3, verso 21 dice, Él, refiriéndose a Jesús, transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como su cuerpo glorioso, mediante el poder con que somete a sí mismo todas las cosas. Y en Romanos 8, del 38 al 39, nos dice el apóstol Pablo lo siguiente, pues estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los demonios, ni lo presente ni lo porvenir, ni los poderes, lo alto ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Nuestra eternidad con Dios está 100% asegurada mediante Cristo. Él es el Mesías que vino y Él es el Mesías que regresará. Este es el segmento 18 sobre nuestro estudio en Cristología. Te invito a que visites mi página en Facebook, Apologética con Marta, y la página en línea apologeticaconmarta.org, en donde puedes encontrar todos mis programas radiales en archivo, incluyendo los podcasts de esta serie, tanto por fecha de transmisión como por tema. Allí también vas a encontrar libros recomendados en la apologética cristiana y enlaces de otras organizaciones dedicadas a equipar a adultos y estudiantes en el conocimiento de Dios mediante la apologética cristiana. Nuevamente, el enlace es apologeticaconmarta.org. Y si tienen alguna pregunta o comentario, me pueden llamar al 404-483-4132. Es 404-483-4132. Que Dios los bendiga y hasta el próximo programa. Chao.